Hijo de hombre, te pongo por centinela sobre el pueblo de Israel. Por tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. ¿Quién es un centinela? ¿Quién es un atalaya? ¿Cuál es su tarea y qué podemos aprender de eso? Vamos a descubrirlo juntos en Ezequiel, capítulo 33. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Es hora de iniciar el estudio de esta mañana. Abre tu Biblia, toma tu libreta, tu lápiz y por supuesto la mejor actitud de tratar de escuchar la voz de Dios. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy inicia o inaugura una nueva etapa en el ministerio del profeta. De hecho, es como una renovación, un llamado nuevamente a que sepa lo que él tiene que hacer. Y el versículo 1 al versículo 6 se presenta una figura del centinela o del atalaya. Nosotros entendemos eso, es una persona que está en los muros de las ciudades antiguas para ver si viene algún enemigo. Y básicamente es sencillo de entender. Si el atalaya o el centinela al ver un peligro de un ejército, él avisa, las personas escuchan, las que escuchan toman decisiones para prepararse, libran su vida, muy bien. Otras escuchan, no hacen caso, mueren, pues es su culpa porque no hicieron caso. Pero finalmente, si el atalaya no hace su parte y no avisa, aunque la gente muera, la culpa se le demanda a él. Y entonces, después de explicar esto, el versículo número 7, le dicen, subrayenlo, se le dice al profeta, la renovación de su llamado: yo te pongo de centinela en mi pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. Miren amigos, aquí es muy importante. El centinela tiene dos ocupaciones muy básicas para cumplir su función. Número 1, debe saber que él ha sido llamado para ser un centinela. Número 2, debe escuchar el mensaje de Dios. Y número 3, debe presentarlo a la congregación. Entonces, mis amigos, el centinela no es un policía, no es un investigador privado que anda viendo cómo está la feligresía, cómo está la hermandad, a ver dónde estás fallando, a ver cómo te estás equivocando, porque yo te voy a decir lo que Dios dice. Mis amigos, muchas veces hay personas que encuentran en estos versículos el fundamento para básicamente andar de chismosos y metiéndose en la vida de los demás. Y criticando y muchas veces sintiéndote mejor o sintiéndose mejores que otras personas. En palabras muy claras, no es este un argumento para hacer estas conductas. Lo que aquí dice número 1 es que Dios llama a la persona. Número 2, la persona debe tener una preparación y una consagración espiritual tan grande que pueda escuchar el mensaje de Dios. Ojo con eso. No cualquiera escucha el mensaje de Dios. Nosotros aquí llevamos más de 100 días y te das cuenta que no siempre es fácil saber lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, una persona que es un centinela, que está a cargo, y ojo con esto, ya vamos empezando a hablar, esto está hablando de los líderes, como padres, como líderes en la iglesia, ancianos, como pastores. Dios te llama para que tú seas un centinela, pero debes tener la consagración para que cuando tú escuches que es un mensaje de Dios, tú puedas transmitirlo de tal manera que sea Dios el que está hablando. Mira, Cristo Jesús fue el mejor centinela y el mejor modelo de atalaya. Él siempre llamó a las personas y a través del Espíritu Santo las personas respondían positivamente, no los lastimaba innecesariamente, no los dañaba, no esparcía los chismes, no esparcía, mira, yo vi a fulano, yo vi a tal que anda así, anda en pecado, anda en adulterio, anda de borracho. Dios no lo hacía. Es más, Él estableció un método y Él dijo, si tu prójimo peca contra ti, o en otras palabras, tú lo ves que está pecando, ve y dile personalmente, trata de rescatarlo. Entonces, mis amigos, cuando nosotros vemos que alguien está en un riesgo y nosotros somos llamados por el Espíritu Santo para darle una palabra de ánimo, ve y acércate personalmente y dile, mira, yo te aconsejo, si te parece, en el nombre del Señor, yo quiero lo mejor para ti. He visto esto, pero no es necesario que lo andemos publicando, ¿verdad? Entonces, ojo, mucho cuidado porque hay mucha gente que con estos versículos se ha puesto como juez. Ha lastimado, ha herido, ha roto personas y han dañado tanto, pero en el nombre del Señor, por supuesto, ¿verdad? Pero también por otro lado, no huyamos de nuestra responsabilidad.
Y eso es bien importante. Si Dios te muestra que a alguien necesitas hablarle, no te escondas. Esa es tu responsabilidad. No digas a otro, mira, háblale a fulano porque él anda, vamos a decir, anda de borracho. Te toca, tú ve, porque tú eres el líder. No. Te tocó a ti porque Dios te lo mostró a ti. Si Dios hubiera querido que otra persona lo hiciera, se lo hubiera presentado a otra persona. Muy bien. Pero también no solamente eso es el trabajo del centinela. Fíjense que es muy interesante. Hubo una queja de parte del pueblo, ya que Jerusalén estaba destruida, ellos estaban en el exilio. Dijeron, nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Versículo número 10, subráyenlo. La pregunta era, la soberbia, el orgullo de decir somos el pueblo de Dios se había esfumado. Jerusalén fue destruida, la gente al exilio, y entonces ellos ahí empezaron a entender el peso de su pecado y decían, Señor, esto es muy grande. Y entonces vean la respuesta de Dios, versículo número 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Aquí el Señor le responde categóricamente y le dice, miren, todo esto que está pasando es por su propio bien, pero yo no lo traigo para que ustedes se mueran o se pierdan, en otras palabras, sino yo quiero que se aparten de su mal camino. Y mis amigos queridos, aquí yo empiezo a entender mejor cómo es esa frase que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque si alguien de aquí tiene hijo, tiene un padre, lo puede entender. A veces los padres también se equivocan o tus hijos se equivocan. Y tú dices, es que yo la amo profundamente, es mi mamá, pero qué mal carácter tiene. Y entonces ahí tú te das cuenta que lo que Dios quiere decir, yo no quiero que se pierda, pero quita ese mal carácter. ¿Sí me explico? Dios ama al pecador, pero por supuesto que no lo quiere dejar así como está. El enemigo nos ha metido la idea de que Dios así quiere dejarnos. Claro, Dios nos recibe como venimos, pero no nos quiere dejar igual. Por eso el Señor aquí les dice, si ustedes se arrepienten, todo va a cambiar. Si ustedes dejan. Y ahora ellos decían, no, Señor, pero tú estás actuando mal. Y recuerden que atrevidos los del pueblo de Judá, porque le decían a Dios, Señor, tú estás actuando mal. Tú eres injusto. Y entonces aquí, versículo número 12, 13, 14, hay una respuesta contundente. El Señor le dice, mira, a ver, ¿cuál es el punto aquí? Mira, si una persona es justa, qué bueno, pero si se revela, su impiedad lo va a acabar. No porque fue bueno, él va a vivir. Ojo, ahora, por otro lado, versículo número 13. Y aquí una expresión muy interesante. Dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Ojo, aquí hay una palabra. Aquí se establece que no hay que Dios establece o que Dios predestina. Dice, a ver, si yo dijera, justo vas a vivir, pero él se confía y peca, ni modo, él pecó y aunque haya hecho bien, él va a morir por su iniquidad. Ojo, aquí establece que Dios no predestina, Dios no determina, sino que Él ve a la persona. Pero si la persona toma la decisión de cambiar, puede ser diferente su destino, en el sentido de que si una persona también dice, impío, tú vas a morir, no, pero es que él se arrepintió y él hizo conforme a la justicia y derecho, versículo 14, y él además, lo malo que hizo, él se arrepiente y empieza a tratar de devolver bien por el mal que había realizado. No va a morir porque él cambió. Y vean, esa palabra es muy importante. Dios no determina, él dice. Él ve a la persona, dice, este pecador va a morir si sigue así. Pero él cuando escucha, cambia la situación. Así que mis amigos, nosotros debemos recordar esto. El Señor no ha establecido, esta persona es buena, nunca se va a apartar del camino de Dios. No. Esa persona es susceptible, puede caer si él no se mantiene fiel. Tampoco cuando tú veas a una persona que está muy perdida, digas, no, esta persona no tiene solución. No, al contrario, debes mirar con esperanza porque el Señor lo puede alcanzar. Pero, y aquí viene esa gran verdad que aquí Dios les está diciendo a este pueblo, dice,
Lo bueno que hicieron, si tú te apartaste, no te va a ayudar en nada. Y lo malo que hiciste, si ahora te arrepientes, tampoco te lo voy a contar porque tú te estás arrepintiendo. Así que lo que aquí Dios les está diciendo es, mis amigos, la decisión está en sus manos. Si ahora ustedes me buscan, vamos a comenzar desde cero, porque ustedes se habrán arrepentido. Versículo 17, pero no les gustó. Y ellos dicen que el pueblo dijo, no es recto el camino del Señor. Y él responde, el camino de ellos es el que no es recto. Y resume versículo 18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Así que mis amigos, por un lado es qué alentador. Oye, es que fue muy mala persona, hizo cosas terribles, pero se arrepintió. Dios no lo determinó que éste iba a morir siempre en pecado y maldad. No, esa persona escuchó el llamado de Dios y se arrepintió. Amén, qué bonito. Pero mis amigos también, nadie se debe de confiar. Es que yo soy de segunda generación, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, yo soy un cristiano de cuarta generación. No te confíes en eso. Aférrate a Cristo porque es nuestra única seguridad. Y bueno, este capítulo trae bastante, no sé si te está pareciendo, pero hay bastante que aprender, bastante que analizar, porque por ejemplo, en el versículo número 21, ahora dice que de repente llegó un fugitivo y vean qué terrible noticia, les dijo, la ciudad ha sido conquistada. Y entonces el profeta pues se sintió por un lado muy triste, pero otro lado se confirmó que Dios es el que estaba hablando. Pero vean la arrogancia, eso ya lo leímos en Jeremías, versículo 24, dice que los que se quedaron, que acuérdate que se quedaron los enfermos, los más pobres y los que huyeron a las naciones vecinas, y cuando ya Babilonia se fue, regresaron. Entonces era una comunidad de enfermos, de pobres y de los que habían huido a las naciones vecinas y que estaban regresando. Y ellos dijeron, ve el dicho que dijeron, Abraham era uno solo, versículo 24. Y poseyó la tierra, porque recuerden, a él se le prometió, pues nosotros somos muchos, a nosotros se nos va a quedar la posesión de la tierra. Y miren, aquí puedo decir, pero ¿eso qué tiene de extraordinario? Ojo, es que si ya leímos Isaías, ya leímos Jeremías, recuerda que lo que ellos están diciendo es, esta tierra se nos queda, nosotros vamos a poseerla y la podemos levantar. Cuando el Señor estableció que iba a haber 70 años de cautiverio, que eso iba a quedar desierto y que si ese grupito se consagraba a Dios, Dios los iba a bendecir. Pero aquí lo que ellos están diciendo, no. Nosotros somos hijos de Abraham y si Abraham siendo un solo hombre poseyó todo esto, nosotros somos muchos. Amigos, la arrogancia. Mira, trata de entender, yo aquí traté de ponerme en ese momento, mira. Ellos se están sintiendo muy únicos, muy especiales, se están sintiendo muy soberbios. ¿Por qué? Porque dicen, a nosotros no nos pasó nada. 3 deportaciones y nosotros seguimos aquí. Una ciudad destruida, nosotros seguimos aquí. El templo destruido, nosotros seguimos aquí. Y ellos están confiados de que son, no hombre, personas extraordinarias, algo especial tienen porque a ellos no les pasó nada. Y todavía, aquí Dios los descubre, versículo 25, les dice, ¿cómo pretenden poseer la tierra? Ustedes comen sangre. Y eso significa que asesinaban sin piedad y sin razón. Además tienen ídolos, además adoran esos ídolos, derraman sangre. Y así quieren poseer la tierra, ¿no? O sea, esta gente hace abominaciones, versículo 26, contaminan, hacen adulterio, hacen cosas terribles, así quieren poseer la tierra. Es un llamado muy, muy fuerte a esta gente soberbia, mis amigos. Ojo, muchas veces podría pasarnos a nosotros, cuando a veces sentimos que a otros les va mal y nosotros no. Y a veces llegamos a pensar, yo algo especial tengo, cuidado, mucho cuidado, estos hombres se llenaron de soberbia. Bueno, el Señor les dijo, lo leímos en Jeremías, van a ser destruidos. Y terminamos, les digo, aquí hay bastante que aprender, espero que nos dé el tiempo. Terminamos con el versículo 30, 31. Qué interesante. La gente le encantaba escuchar a Ezequiel. Dicen que lo escuchaban como si él fuera un cantante con mucha gracia. Les encantaba escucharlo.
Oh, nosotros teníamos el concepto de que no lo escuchaban. No, sí les gustaba, pero no le hacían caso. Y mis amigos, a veces nosotros tenemos como la idea de que si somos bien recibidos, de que la gente nos oye, que la gente nos hace caso, podríamos llegar a pensar, no, estamos cumpliendo bien. Pero Dios les dijo, ¿sabes qué? Solamente les gusta, pero no te hacen caso. Solamente les parece interesante, pero no cambian su forma de vivir. ¿Sabes cuándo lo van a entender? Cuando se cumpla. Cuando las cosas pasen, se darán cuenta que tú eras un profeta. Mis amigos, espero que Dios les bendiga. Espero que, aunque ha sido un capítulo bastante largo y bastante que hemos comentado, creo que tiene bastantes verdades fundamentales, bastantes verdades importantes. No debemos sentirnos que por el pasado que hemos tenido estamos condenados. Nunca, no debemos pensar que por el pasado que nos, lo malo que hicimos, ya no tenemos solución. El Señor dice, venid y estemos a cuentas y lo vamos a olvidar. Pero también nunca nos confiemos. Nunca pensemos, es que yo hice mucho bien, yo ya serví mucho a los demás, yo ya serví mucho en la iglesia, yo ya estoy bien. Nunca, nunca, hasta el último momento de tu vida, aférrate al Señor y si puedes hacerlo, síguele sirviendo. Mejor dicho, siempre lo vas a poder hacer, de alguna manera vas a poder servir al Señor, pero nunca te alejes de Él. Querido Dios y Padre Celestial, hemos leído mucho y vemos que hay mucho que aprender. Lo que queremos es aferrarnos a ti, amarte con todo nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amigos y amigas, y sigamos orando.